Shabbat Shalom, mis queridos amigos, mis queridas amigas, bienvenidos. Hoy vamos a estar con el libro de Josué, primeramente, capítulos 22, 23, 24. Hoy vamos a acabar, vamos a cerrar con broche de oro este libro magnífico, este libro mesiánico 100%. Y saben que antes hacemos un recorrido, hacemos una introducción con lo que nos ha venido hablando a nuestro corazón durante esta semana. Y saben ustedes, si se acuerdan, que la semana pasada estuvimos refiriendo de que nosotros juzgamos moralmente al mundo que nos ha tocado vivir, porque la estatura, la dimensión, la medida moral la damos nosotros, los seres humanos, que somos los que tenemos la tendencia al pecado. Entonces, cada generación tenía unos baremos, unas medidas de lo que es integridad, de lo que es justicia, de lo que es, la justicia, el reconocimiento de los justos de cada tiempo, ¿verdad? La distinción entre los justos y los impíos. Cada generación ha tenido una medida, se puede decir, una barrera, un tope, ¿no? Y entonces, en este tiempo final, pues no deja de ser así, continúa siendo así. Entonces, siempre las medidas de juzgar a los impíos no van a ser mirando a los impíos, sino mirando a los más justos de su tiempo. Y de esto nos habla perfectamente, y para refrendarlo con escritura, hoy lo van a entender mucho mejor que la semana pasada, porque pudo quedarse un poco confuso, pero hoy lo vamos a demostrar con las escrituras. Y tenemos que en Génesis 6:9 dice así. Dice: estas son las generaciones de Noah. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noah. Dice que fue perfecto en sus generaciones. Es decir, fue perfecto comparado a la impiedad generalizada de su tiempo. Por eso fue perfecto en sus generaciones. Saben que la perfección es una palabra para integridad. Fue íntegro comparado con sus contemporáneos. ¿De acuerdo? Y esto se vuelve a referir en el Brit Hadashah, en el llamado Nuevo Testamento, en Hebreos 11:7, y verán que esta justicia, esta integridad de Noé, pues fue la que juzgó a la gente de su tiempo, nada más y nada menos. Luego nos dicen que no juzguemos, pero no es necesario ni siquiera que juzguemos con un discurso. Simplemente con estar ahí ya los estamos juzgando. Entonces en Hebreos 11:7 dice: por la fe, por la emuná, por la fidelidad, por la confianza, por la fe Noé, cuando fue advertido por Elohim acerca de cosas que aún no se veían, dice el diluvio, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Fue esa fe, esa confianza, por la que condenó al mundo. En la práctica, fue una fe práctica. Al poner por obra lo que le había mostrado Elohim, juzgó a su tiempo, juzgó a su generación. Y el hacer el arca, Noé ratificó, confirmó que era un varón íntegro y justo delante de Elohim, perfecto en sus generaciones. Lo vino a ratificar, a confirmar. Entonces, Elohim no se equivoca de a quien llama, ¿verdad? O sea, si Noé no hubiera sido íntegro, no hubiera hecho el arca nunca, porque no hubiera tenido esa disposición. Pero por cuanto tuvo esa integridad, tuvo también esa disposición delante de Elohim,
Y él, seguramente, Noé, no estaba con las ganas de condenar al mundo, pero de por sí mismo, por vivir, por existir, por ser íntegro y justo en medio de una generación perversa, pues ya le vino el don o la desgracia. Quizá en su tiempo le pareciera desgracia condenar al mundo de esa manera, pero pues sin duda fue una bendición, porque la creación se quedó un poco descansando de tanto nefil, de tanto gigante comiéndose a los hombres, y tanta quimera, también experimentos genéticos de los caídos. Entonces, por esa fe condenó al mundo Noah, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, por la emuná. Ahí lo tienen. Entonces, somos nosotros los que estamos juzgando al mundo, porque somos los que tenemos esa tendencia al pecado, y depende de cómo vivamos los más justos de nosotros, así los impíos van a ser juzgados. Una cosa relacionada con esta, porque tiene que ver con la justicia y con las obras o la ausencia de las obras de justicia, es que ahora muchos predicadores están diciendo, y esto queda bien en los círculos de decir lo que crees que les va a venir bien a los oyentes, ¿no? Y entonces es un clásico oír frases como esta, para mostrar una supuesta humildad, que ahora vamos a calibrar en verdad si es humildad o no. La frase vendría a ser más o menos así: no tengo obras que ofrecerte que sean dignas de ti. Le están hablando a Dios en ese momento, le están hablando a Elohim, y le dicen, le oran, o le claman o le argumentan: no tengo obras que ofrecerte que sean dignas de ti. Y esto supuestamente es una sinceridad de corazón, el decirle a Elohim, bendito sea, no tengo obras que ofrecerte que sean dignas de ti. Entonces, como no tengo obras que ofrecerte que sean dignas de ti, me voy a abstener de las obras. Y esto es supuestamente sinceridad de corazón. ¿O no? Va a ser que no. Va a ser que esto no es sinceridad de corazón delante de Elohim. No, porque se desentiende, los que así dicen, que no tienen obras que ofrecer delante de Elohim que sean dignas de él, se desentienden de que Yod-Hei Bab-Hei pedía ofrendas de corderos sin tacha. No quería tachas, no quería taras, a fin de justificarse. La gente que ofrece tacha, dícese, ya empiezas a disponer, ofrecer una tacha de cordero espiritualmente, cuando le dices que no tienes obras que ofrecerle que sean dignas de él. Ya empiezas a ponerle tara a tu servicio, a tu adoración, a tu cordero, ¿verdad?, que presentas. Entonces, esto lo dicen a fin de justificarse con una apariencia de sinceridad con la que ellos mismos se autoengañan y se condenan. Y se condenan más que nada porque no conocen a Elohim. Si conocieran a Elohim, saben que el Elohim de la excelencia merece obras de excelencia. A todo lo que des, a todo lo que puedas. A todo lo que abarques. A desarrollar el don que ha puesto en ti Elohim al máximo. Por eso dice que al que no tiene, aun lo que no tiene, se le quitará, ¿no? Al que no produce, aun lo que tiene se le quitará, dice. Claro. Entonces, eso demuestra no conocer a Elohim. Porque te dispones a ofrecer tachas, taras, corderos tarados, oraciones taradas, ministraciones taradas, de tarados. Cuando empiezas a decir que no tienes obras delante de Elohim que sean dignas de él. No. Has de buscar la excelencia para él.
Y si no tienes obras de excelencia para Elohim, no tienes excelencia, no sabes quién es el Elohim de la excelencia y el Elohim de lo elogiable. Si tú a Elohim no le das lo elogiable, no vas a llegar nunca a conocer a Elohim. Y esto, cuádrenselo bien porque es así. Ténganlo muy en cuenta. Proverbios 11:11, tenemos un verso que nos va a hablar. Saben que últimamente estamos con proverbios, que hay gran riqueza en los proverbios, por supuesto. Y en el 11:11 de Proverbios, y los traemos a colación porque muchos de ellos son malinterpretados. Al no conocer a Elohim, los malinterpretan. Y entonces es el caso, por ejemplo, de este Proverbio 11:11 que dice así: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Entonces dice que por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, pero no es porque los rectos hablen bien de todo en todo tiempo, sino porque los rectos son en sí bendición. Hablen bien de la ciudad o hablen mal, porque si hablan mal es con el propósito de que se rectifique y que se mejoren las obras delante de Elohim. Así que no significa que los justos, los rectos, tengan que hablar siempre bien, tengan que hablar siempre bien y regalar el oído de la gente, sino que es porque son ellos mismos una bendición. A la larga, la ciudad es engrandecida por causa de ellos, porque ellos van más allá de decirle al pueblo lo que quiere oír. Le dice al pueblo lo que necesita para acercarse a Elohim. Y esa es la bendición más grande. Entonces, vimos que uno de los ministradores que vemos nosotros durante la semana se puso en la situación de defender a su esposa como levita, como si su esposa fuera levita. Saben ustedes que los levitas eran solo hombres. Pero bueno, más allá de esto, él defiende a su esposa como levita, pero curiosamente a su vez dice que hay que trabajar hasta la muerte. Le predica a su auditorio y les dice que hay que trabajar hasta la muerte. Vive en un país en el que la ancianidad se ve al final tomando de los basureros porque no tienen paga, no tienen reconocimiento a su trabajo, ¿verdad? Y él defiende, ellos defienden como ministerios, que se tiene que trabajar hasta la muerte, hasta la extenuación. Pero eso sí, a ellos hay que darles el diezmo. A ellos por predicar hay que darles el diezmo. Ellos no necesitan trabajar hasta la muerte, y más si se llaman levitas, ¿verdad? Que piden dinero. Y si les piden dinero, si piden dinero, señal que no son levitas, porque el levita lo que pide es espacio y tiempo para dedicarse a Elohim. Pero el pecado está en que defiende que su esposa es levita, pero a su auditorio le dice que tienen que trabajar hasta la muerte. Oiga, podrías darle el chance de que si alguien quiere ascienda al levirato, ¿verdad? Y no tenga que trabajar hasta la muerte. Pero eso lo cercenan totalmente y dice, bueno, nosotros levitas a cobrar el diezmo, pero ustedes a trabajar hasta la muerte. Ahí está el pecado. Y esto dice que es que Yahweh lo dice. Esto de trabajar hasta la muerte es porque Yahweh lo dice, ¿no? Y si no les pagas el diezmo, entonces te acusan de robo. Te acusan de que estás robándole. Así que así las gastan determinados predicadores. Saben que no damos nombres, pero esto encierra mucho pecado, doble pecado, por defender a la mujer como levita, por decirle a la gente que tiene que trabajar hasta la muerte, y por no enseñar la vía del levirato legítimo, y pues amenazando de que si no le pagas el diezmo les está robando, lo cual también es mentira, porque el diezmo no es dinero. Bueno, esto es polémico para mucha gente, pero es necesario también
que se sepa. Ahora, entramos en la sección de humor, que la teníamos un poquito abandonada, y encontramos que los asnalfabetos, saben ustedes que nosotros hacemos un juego de palabras entre los asnos y los analfabetos, entonces lo dejamos en asnalfabetos. Los asnalfabetos latinos, que los hay, otros son gente muy culta, pero los hay también. Asnalfabetos latinos creen que el avellano no da maní, que lo que da maní es el maníaco, porque ignoran de dónde viene la avellana, porque ellos no la conocen como avellana, entonces, como la conocen como maní, no creen que la da el avellano, sino el maníaco de maní. Bueno, esto una notita de humor pequeña. Ahora, fíjense ustedes cómo el diablo no está de adorno, que produce ateísmo en el creyente. Es insólito, es impresionante. Ateísmo en el creyente es capaz de producir el diablo cuando se le va dejando terreno. Te come por los pies. Ateísmo del creyente, ¿en qué consiste? En que tienen Biblia, tienen Torá para leerla, le hagan caso o no le hagan caso, ahí la tienen, y no creen ni en las obras ni en Shabbat. Es el ateísmo. Se mueven en el ateísmo porque no creen en las obras ni tampoco creen en el descanso, en el cese de las obras. No creen en nada. Son peores que ateos. Y siendo creyentes y teniendo Biblia, para que vean ustedes que el diablo no está de adorno. Está para cribar el trigo de la cizaña y para hacer la obra que tiene que hacer. Para sembrar el ateísmo en las filas de los creyentes. Impresionante, insólito, de verdad. También entramos otro ramalazo de humor, es que vimos que en un mensaje acerca de... Ellos hablan muy en contra del catolicismo, aunque pues con toda la parafernalia de que se lo montan bien, ¿no? Para tenerlos bien marcados a los católicos. Y ellos pues se hicieron eco de una noticia que no sé de qué estaban hablando, que hicieron mención a la iglesia Santa María di Gesù, de Santa María di Gesù en Italia. Y entonces, claro, yo lo anoté, digo, claro, estos que le bautizaron a la iglesia Santa María di Gesù de Escayola, pues son los católicos menos engañosos, los más sinceros de todos, ¿no? Los que le llamaron Santa María di Gesù, Santa María de Escayola. Bueno, y esto a continuación no lo queremos decir de una manera soez, pero de verdad que es una cosa que me llama la atención y que quería decir y compartirles para que tomen ustedes cuidado con esas cosas, porque maquillar a las niñas con 3, 4, 5 años, ¿para qué? ¿Para qué se maquilla a las niñas tan menores, tan niñas? Aparte, los químicos que tienen el maquillaje. Porque si el maquillaje trae todos esos químicos, que es hasta malo para la piel de uno, que es mayor, más para una niña. Para un cerebro que se está desarrollando, todos esos productos químicos. Porque todos esos químicos los absorbe la piel. Claro, el maquillaje de por sí no es un invento bueno, ya les digo, pero vamos, que nosotros no vamos a entrar en eso. La mujer es bella y tiene que coquetear, eso se sabe. Pero en una niña, tú estás definiendo a la niña ya desde niña, si la maquillas, como putilla. Esto le gusta a quien le guste, pero es así. Y luego se presentan a certámenes de belleza, incluso que hay ya, y de verdad que se te pone mal cuerpo viendo a niñas de 5 años maquilladas de esa manera. Las convierten en putillas desde niñas. Esto es así. Ahora, diferencia entre la justicia y la justificación. Tomen atención, esto es importante, no pierdan detalle. Si hago lo que Elohim quiere, es justicia. Soy justo. Pero si lo hago para ser visto, es justificación. Esta es la diferencia entre justicia y justificación. La justificación no tiene nada que ver con obedecer los mitzvot de Elohim, los mandamientos de Elohim, sino que la justificación tiene lugar cuando lo hago para ser visto, ni más ni menos. Es así y
y así está definido a la perfección en un minuto. Lo han tenido. No tienen ustedes que irse a aquellos que tuercen las palabras de Pablo y Shaul y para su propia perdición y hacen una marabunta de palabras que no tienen sentido. Bueno, entramos ya al libro de los jueces, que vamos a estar viendo estos últimos capítulos 22, 23 y 24, y dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice: entonces Yehoshua llamó a los Rubení, que son los rubenitas, a los de Gad, a la media tribu de Manasés, y les dijo: ustedes han hecho todo lo que Moshe, el siervo de Yahweh, les ordenó hacer, y han escuchado lo que yo he dicho en todas las órdenes que les he dado. En todo este tiempo ustedes no han abandonado a sus hermanos, sino que han obedecido su comisión, como Yahweh, su Elohim, ordenó. Ahora Yahweh ha dado descanso a sus hermanos, como él dijo que haría. Así que ustedes también regresen a sus tiendas en la tierra que es su posesión, la cual Moshe, el siervo de Yahweh, le dio al otro lado del Jordán. Solamente tengan gran cuidado de obedecer la mitzvah, el mandamiento, y la Torah, las instrucciones que Moshe, el siervo de Yahweh, les dio de amar a Yahweh su Elohim, seguir sus caminos, observar sus mitzvot, agarrarse a él y servirle con todo su corazón y con toda su alma, su nefesh. Así que iban a entrar en posesión de la tierra y les comisionó que al entrar en esa tierra les iba a dar descanso. ¿Descanso de qué? De las bestias salvajes. Descanso de las bestias salvajes. ¿Tiene ahí esa versión? ¿Dice algo de bestias salvajes? No, porque me he adelantado. No, claro, porque estoy... Estamos en 5, ¿no? No, es que no me tocaba eso. Ese es el 23, el 22, aquí. Entonces, dice que la principal Torah, en estos versos que hemos leído, es que la principal Torah que cumplieron los israelitas y por lo cual se agradó el Eterno, bendito sea, es que no habían abandonado a sus hermanos. Esa fue la Torah de la que se agradó nuestro bendito Elohim. Y en el verso 4 dice que ha dado Shabbat, ha dado reposo, ha dado ya descanso de esa tierra, copada de enemigos que estaban por todos lados. Ha dado Shabbat, ha dado descanso, recompensa por la lucha. Ese Shabbat es una recompensa por la lucha. Si usted no lucha, es imposible que disfrute del Shabbat. Por eso disfrutamos tanto del Shabbat, porque nos pasamos toda la semana enfrentados al mundo. Entonces necesitamos el Shabbat. Y por eso ya se les da esa recompensa por la lucha y entonces es cuando regresan a sus tiendas. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, regresar a nuestras tiendas, allá donde pertenecemos, a la Nueva Jerusalén. En el verso 5 se les da este descanso tras combatir y dice solamente que tengan gran cuidado de obedecer la mitzvah, de obedecer lo que Elohim les había dicho a través de Moshe. Y ese descanso se da tras combatir y hay que poner cuidado en la prosperidad, porque ahora es cuando más cuidado tenían que tener, cuando ya los enemigos desaparecen del contorno. Ahora es cuando más cuidado tenían que poner. ¿Por qué? Porque la prosperidad del necio lo echará a perder. Versos 6, 7 y 8. Dice: entonces Josué los bendijo y los despidió y ellos fueron a sus tiendas. A la media tribu de Manasés Moshe había dado una herencia en Bashán, pero a la otra mitad Josué les dio una de entre sus hermanos al oeste del Jordán. Cuando Josué los despidió a sus tiendas, él los bendijo, diciendo, regresen con grandes riquezas a sus tiendas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con grandes cantidades de ropa. Compartan el botín de sus enemigos con sus hermanos. Esto es Torah de Yehoshua. Ahí se compartan con sus enemigos.
el botín de sus enemigos con sus hermanos. Entonces, se le manda que repartieran esos botines que ellos habían ganado combatiendo. Los habían ganado combatiendo. Después de que ganas el botín combatiendo, ahora, para disfrutar de ese descanso, de este Shabbat que Elohim te da, compartes ese botín que te has ganado combatiendo. Lo compartes a otros que quieran compartir, otros quieren compartir sin haber ganado nada. Claro, si quieres compartir, si quieres ministrar sin haberte fajado, pues entonces no sabes ni lo que es Shabbat, ni lo que es luchar, ni lo que es el descanso, y te vas a poner a compartir cosas que ni tú sabes, y porque no sabes nada de la lucha, no eres diestro en la batalla, por lo cual no vas a poder disfrutar ni compartir con otros. Verso 9, así que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés regresaron, ellos dejaron a los hijos de Israel en Silo. Silo es descanso, en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra que habrían de poseer y que ya de hecho poseían conforme a la orden de Yahweh por medio de Moshe. Entonces tenemos Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se despidieron del resto de sus hermanos en Silo. Ahí ellos volvieron al otro lado del Jordán, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, e Israel se quedó allí en esa zona de Silo. En el verso 10, y cuando los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés llegaron al área de la tierra de Canaán, cerca del Jordán, ellos edificaron un altar allí, junto al Jordán, un altar grande e impresionante. Un altar grande e impresionante. ¿Por qué? Porque estos rubenitas, estos gaditas y estos de la media tribu de Manasés necesitaban un símbolo. ¿Cuándo se necesita un símbolo? ¿Cuándo se necesita un objeto de poder? Cuando careces de verdad, de firmeza en la verdad. Entonces, por ahí flaquearon un poco. Pero ahora vamos a ver cómo fue el tema. No fue grave delante de Elohim. Elohim se remitió a guardar silencio, ahora lo vamos a ver, pero estuvo a punto de ocasionar la primera guerra civil. Entonces, tenemos 11 y 12, dice, los hijos de Israel oyeron de ellos y dijeron, miren, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar por la frontera de la tierra de Canaán en Galaad del Jordán, en el lado opuesto a los hijos de Israel. Cuando los hijos de Israel oyeron de ello, la congregación completa de Israel se reunió en Silo para hacer la guerra contra ellos. Fíjense qué manera de vivir Silo, de vivir el descanso que les había dado Elohim. Y es que la tradición de la guerra, la tradición guerrera, les hizo mucho daño. Y ya les hizo tanto daño que ya buscaban la guerra. Buscaban la excusa, se podría decir, para la guerra. Ese es el daño de la tradición guerrera. Hay que cuidarse de eso, porque muchas veces estás hecho a contradecir tanto que no disfrutas de cuando te están hablando con sosiego y con verdad. Entonces hay que estar al tanto de eso, ¿verdad? Entonces en los versos 14, 15 y 16 dice, con él estaban 10 jefes, un jefe de las clanes ancestrales por cada una de las tribus de Israel, cada uno era cabeza de su clan ancestral de entre los miles de Israel. Ellos vinieron a los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y hablaron con ellos y dijeron, así dice toda la edad, toda la congregación de Yahweh, ¿qué es esta transgresión que ustedes han cometido contra el Elohim de Israel? Volviéndose hoy de seguir a Yahweh, han edificado un altar y así, rebelándose hoy contra Yahweh. Ya entraron en un prejuicio. ¿Por qué? Porque fue un juicio antes de tiempo. No comprobaron antes de hablar. Entonces fue un prejuicio. Pero aquí nos enseña la virtud del diálogo. La virtud del diálogo. Cuando hay un diálogo se puede entender. Te puedes poner en la situación del otro y puedes llegar a entenderlo. Otros hubieran sacado a los rubenitas, gaditas y media tribu de Manasés, los hubieran sacado de los chats, ¿verdad? Los hubieran sacado. Ya estos han ido por otro lado, ya cualquier día ya los matamos. Y los hubieran sacado de los chats para no dialogar con ellos. Pero el diálogo siempre es bueno. 17, 18 y 19. Sobre todo cuando es entre hermanos, ¿verdad? 17, 18 y 19.
¿No es la culpa incurrida por peor suficiente para nosotros? No nos hemos limpiado de ella hasta este día, aunque una plaga vino sobre la congregación de Yahweh. ¿Es esto por lo que se han vuelto hoy de seguir a Yahweh? Si ustedes se rebelan contra Yahweh hoy, Él estará enfurecido mañana con toda la congregación de Israel. Verso 19. Si la tierra que han tomado posesión de ella está inmunda, entonces crucen de regreso a la tierra que pertenece a Yahweh, donde el Mishkan de Yahweh está localizado, y tomen posesión entre nosotros. Pero no se rebelen contra Yahweh y no se rebelen contra nosotros, edificando un altar, otro altar, que el altar de Yahweh, nuestro Elohim. Entonces aquí estos pues se la daban de que los que llegaron a hablar de comisión con estos del otro lado del Jordán, que se separaron de ellos en Silo, Rubén, Gad y Manasés, pues seguramente se creyeran que tenían sabiduría, pero vemos que no, porque si estos israelitas aceptaban que había tierra inmunda de per se, es decir, tierra inmunda porque era inmunda, porque la habían vuelto inmunda a sus habitantes, entonces contradecía la Torá que les había dado en Deuteronomio. Lo podemos ver, Deuteronomio 11:24, porque en el 11:24 les dice de esta manera tan directa. Dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Entonces ellos no tenían por qué creer que porque la tierra fuera inmunda ya iban a ser inmundos ellos, porque todo lo que pisara la planta de sus pies se volvería apartado si ellos eran apartados. Entonces, por eso hoy no hay conquista cultural, porque se toma un terreno de algo, un ámbito de algo, un ámbito cultural, literario, yo no sé, de lo que sea, y no hay esa lucha cultural y esa conquista cultural, porque se le da al enemigo, ¿verdad? Cuando el mandamiento, cuando el mitzvot es que todo lo que pisara la planta de nuestros pies sería entregado a nosotros. Entonces se le da chance diciendo que entonces está inmunda y por eso ya nos hemos vuelto inmundos. No, no es así. El Kadosh santifica aquello que toca. Claro, si tiene delante siempre presente el rostro del Mashiach. Pero la mente mínima, aquí vemos que la mente mínima también que contradecían esto de que todo lo que avanzara a la planta de sus pies sería suyo, porque tomaban a la tierra como inmunda, no perteneciente, excluida de lo que ellos podían conquistar, y ahí demostraban una mente mínima. Y una mente mínima es creer también en un solo altar. Una mente mínima es creer en un solo altar, en este caso en el altar de Silo. Y al día de hoy tendríamos que entender todos ya que cada cuerpo es un altar. Entonces sería una mente mínima creer que solo hay un altar, el de tu iglesia, el de tu barrio, el de tu congregación, el de tu denominación. No creas eso, eso es equivocación. Entonces, verso 20 dice: ¿no cometió Acán el hijo de Zera un pecado referente a las cosas apartadas para destrucción y la ira de Elohim cayó sobre toda la congregación de Israel? Él no fue el único que murió por este crimen. Así que Acán, aquí hace mención, vuelve a hacer mención, lo tenía muy presente. Acán, que era hijo de Zera, hijo de Zerá. Zera es simiente en hebreo. Entonces Acán era y encima era levita, creo, el propio Acán. Era un hijo del judaísmo legitimado, porque Leví saben que se contaba también como la tribu de Judá. Entonces, Acán fue hijo que tuvo que destruirlo Elohim por su rebeldía, por medio de Moshe, pero Acán era hijo de la Zera, de lo que el judaísmo tenía legitimado y legalizado, de lo que era prominente ante los ojos de Judá, porque era esa Zera legitimizada.
pero delante de Elohim no fue así. ¿Por qué? Por su rebeldía. Entonces, seguimos con el verso 21. Dice, entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los jefes de Israel. El todopoderoso Elohim es Yahweh. Él sabe, Israel sabrá si nosotros actuamos en rebelión o traición contra Yahweh. No nos justifiquen hoy. No hemos edificado un altar para volvernos a seguir a Yahweh o para ofrecer sobre él ofrendas quemadas, sino que ofrendas de grano o sacrificios como ofrendas de shalom. Si lo hemos hecho, que el mismo Yahweh requiera que hagamos expiación por él. Entonces, no era un altar para ofrendas, decían ellos, era un altar como recuerdo, como referencia a Elohim. Por eso ellos lo hicieron, ¿verdad? Ahora vamos a ver de verdad qué es lo que plantearon. En el verso 24 dice, más bien hicimos esto por ansiedad. Fíjense, aquí ya, ese afán que no lleva a ningún lado. Más bien hicimos esto por ansiedad, porque pensamos en algún momento en el futuro los hijos de ustedes pueden decir a nuestros hijos, ustedes no tienen nada que hacer con Yahweh, el Elohim de Israel. Entonces... Pero ahí prácticamente que se estaba adelantando a la división de la casa de Israel. Exactamente. Esta fue la premonición de alguna manera de lo que luego iban a hacer los sustitutos de Salomón, con el reino ya dividido y eligiendo los levitas a dedo, en los tiempos de Jeroboam y Robán. Entonces aquí plantean un futuro en el que ellos se veían a sí mismos secundarios al no tener el altar de preeminencia que estaba situado en Silo. Entonces ellos se veían a su posteridad como de alguna manera secundaria, ¿verdad? No adorarían entonces al Elohim. Los hijos pensaron que no adorarían los hijos al Elohim que les dejó como secundarios. Si les dejaba ahí como secundarios sin un altar como el de Silo, ¿verdad? Y los hijos, sus hijos de estas 3 tribus, 2 tribus y media, siempre estarían bajo la superioridad o los alardes de superioridad de las otras tribus, legitimada por el altar de Silo. Esto es lo que planteaban ellos. Se veían como ciudadanos de segunda, si no le hacían algo parecido al altar de Silo. Se veían como ciudadanos israelitas de segunda. Y esto siempre sería achacado a sus hijos. A sus hijos siempre se les trataría como inferiores. Y esto era lo que no querían. Entonces en el verso 25 dice, porque Yahweh hizo el Jordán la frontera entre nosotros y ustedes, así que ustedes no tienen parte en Yahweh. De esta forma los hijos de ustedes pueden hacer que nuestros hijos dejen de temer a Yahweh. Entonces este es una transliteración mala de este verso porque no se entiende muy bien. Pero lo vamos a ver desde otras versiones. Josué 23-25. No sé si se entiende, es lo que dice que le pueden decir a ellos. ¿Se entiende bien? Sí. Sí, está diciendo, es que ustedes después le dicen, no, ustedes están separados por el Jardín. Entonces la versión esta de la Reina Valera dice, Yahweh ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Yahweh. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Yahweh. Exactamente, esto es lo que los hijos dirían. No es que ellos... Están diciendo de que fue que le pusieron eso, no. Que... Exactamente. Que le iban a tratar de que no tenían a Yahweh. Ese es el punto. Que porque estaban separados. Porque estaban separados. Y no tenían el altar como ellos en sí. Entonces, 26 y 27 dice... Así que dijimos, hagamos preparaciones y edifiquemos un altar, no para quemar ofrendas o sacrificios, sino como un testigo entre nosotros y ustedes, entre nuestras generaciones, que vendrán después de nosotros, para que podamos hacer el servicio a Yahweh en su presencia con nuestras ofrendas quemadas, sacrificios y ofrendas de shalom, para que los hijos de ustedes no digan a nuestros hijos en un tiempo futuro, ustedes no tienen parte en Yahweh.
o ustedes son ciudadanos de segunda. Entonces, para que no los trataran a sus hijos de inferiores. Y el altar que ellos querían edificar, supuestamente que no era para sacrificios, sino como ofrendas de shalom, como ofrendas de paz, para hacer ofrendas de paz, no sacrificios. En el verso 28 dice, por esta razón dijimos, cuando ellos nos acusen o futuras generaciones de esta manera, nosotros diremos, miren, aquí hay una réplica del altar de Yahweh, el cual nuestros antepasados edificaron, no para ofrendas quemadas o sacrificios, sino como testigo entre ustedes y nosotros. ¿Testigo de qué? De que servimos al mismo Elohim. Entonces ya no los podrían acusar. Así es como razonaron ellos, los de estas 2 tribus y media. Verso 29. Qué lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra Yahweh y nos volvamos hoy de seguir a Yahweh para edificar un altar para ofrendas quemadas, ofrenda de grano o sacrificios, otros que el altar de Yahweh nuestro Elohim que está delante de su Mizcán. Entonces no fue rebeldía, sino que fue más bien una inseguridad, un complejo. Fue un complejo, estaban acomplejados, empezando a acomplejarse. En los versos 30 y 31 dice, cuando Pinjas el Cohen y los jefes de la congregación, Pinjas es el que asaeteó a ese matrimonio con Cananita, ¿verdad? En la parashá Pinjas se estudia de que él fue el que atravesó por inquirir en fornicación con una cananea, un matrimonio entre israelita y cananea, que se paseaban encima en el campamento. Entonces, el Cohen Pinjas y los jefes de la congregación, los jefes de los miles de Israel que estaban con él, oyeron lo que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés dijeron, y esto los satisfizo a ellos. De esta manera, Pinjas, el hijo de Eleazar, el Cohen, el sacerdote, dijo a los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, hoy sabemos que Yahweh está aquí con nosotros, pero ustedes no han cometido este acto traicionero contra Yahweh, ahora ustedes han salvado a los hijos de Israel de la ira de Yahweh. Se puso en situación y pensó, Padre mío, lo que podríamos haber liado aquí. Entonces no era motivo para matarles, sino que simplemente era un motivo de un episodio de inseguridad de ellos, de complejo, y haber pensado en ello, haber pensado en matarles por esto, fue más pecado que el mismo altar alternativo. O sea, cometieron más pecado los israelitas que pensaron en matarles que estos que hicieron el altar alternativo. Versos 32, 33 y 34 dice, así que Pinjas, el hijo de Eleazar el Cohen y los príncipes regresaron de los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de la media tribu de Manasés, de la tierra de Galaad a la tierra de Kenán a los hijos de Israel, trayendo noticia de vuelta a ellos. Lo que ellos dijeron satisfizo a los hijos de Israel. Los hijos de Israel bendijeron a Elohim y no dijeron nada más de ir a la guerra contra los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de la media tribu de Manasés, de destruir la tierra donde ellos habitaban. Y Josué dio nombre al altar de los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de la media tribu de Manasés, y dijo, esto es un Ed, que significa testigo, entre ellos de que Yahweh es su Elohim. Entonces dice que no dijeron nada más. Dice, bueno, entonces los israelitas ya se quedaron conformes con esto y no dijeron nada más. No dijeron nada más quiere decir que lo podrían haber dicho, porque si se hubieran examinado a sus hermanos con linterna, les hubiera dicho, bueno, pero esto lo habéis hecho por inseguridad y por complejo. Pero no estaban llamados a mirarlos con linterna. Hubiera sido poner una lupa para juzgarles a sus hermanos a la que ellos no fueron llamados. Y ya entrando en el capítulo 23, dice, mucho tiempo después, cuando Yahweh les había dado descanso a Israel de todos sus enemigos que los rodeaban, y Josué estaba viejo con la edad pesando sobre él, Josué llamó a todos los hijos de Israel, sus ancianos, jefes, jueces y oficiales, y les dijo a ellos, yo estoy viejo, los años están pesando sobre mí. Ustedes han visto lo que Yahweh Elohim ha hecho a todas estas naciones, porque es Yahweh Elohim el que ha peleado de parte de ustedes. Ahora bien, yo he repartido tierra por herencia, por suertes, conforme a las tribus entre el Jordán y el gran mar al oeste. Incluye la tierra de las naciones que he destruido y las naciones que permanecen. Y Yahweh Elohim los echará delante de ustedes hasta que totalmente perezcan, y él enviará contra ellos las bestias salvajes. Aquí está lo que habíamos leído antes, que sacudiría de su territorio a estas bestias salvajes. Es promesa para los hijos de Israel,
hasta que estén totalmente destruidos, y sus reyes de delante de ustedes, y ustedes hereden su tierra, como Yahweh su Elohim les dijo a ustedes. Entonces estas bestias salvajes quedarían sometidas, extinguidas, hasta que fueran completamente destruidas en las posesiones de Israel. Y esto nos toca a nosotros, que estamos combatiendo con las dos peores bestias que ha conocido la humanidad, ¿verdad? Entonces, versos 6 y 7. Dice, por lo tanto, sean muy firmes acerca de guardar y hacer todo lo escrito en el libro de la Torá de Moshe, y de no volverse de él ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces ustedes no se volverán como estas naciones que permanecen entre ustedes, ni siquiera mencionen el nombre de sus dioses, y menos que el pueblo jure por ellos servirlos o adorarlos. Sino que agárrense a Yahweh su Elohim como han hecho hasta este día. Por esto Yahweh ha echado grandes y fuertes naciones delante de ustedes, y explica esto por qué nadie ha prevalecido contra ustedes hasta este día. Porque un hombre de ustedes ha perseguido 1000, porque nadie ha prevalecido. Porque un hombre de ustedes ha perseguido 1000, es porque Yahweh su Elohim ha peleado de parte de ustedes, como él dijo a ustedes. Entonces esta fue la razón de la prevalencia de Israel sobre las naciones, de que Elohim estaba peleando con ellos. Si Elohim no pelea por ti, pues vas a pasar las angustias de la muerte por una franjita de Gaza. Esto dicho sea de paso. Verso 11 dice, y tomen gran cuidado de amar a Yahweh su Elohim. Amar con cuidado. Dice, tomen gran cuidado de amar a Elohim. Y es que se debe amar con cuidado. ¿Qué es amar con cuidado? Pensar en el otro. ¿Qué es amar al bendito sea? Pensar en cómo Elohim nos puede estar mirando. Y entonces, amar a lo bruto, que es lo contrario a esto, amar sin cuidado, que es buscar solo mi satisfacción. Buscar solo mi satisfacción. Y amar a lo bruto es lo mismo que aborrecer. No sirve de nada que ames, porque solo estás pensando en tu satisfacción. Verso 12 y 13. De otra manera, si ustedes se vuelven y agarran el remanente de estas naciones que quedan entre ustedes, si ustedes hacen matrimonios con ellos y tienen hijos con ellos y ellos con ustedes, sepan por seguro que Yahweh su Elohim dejará de echar a estas naciones de la vista de ustedes. En cambio, ellos se volverán una trampa y piedra de tropiezo para ustedes, clavos en sus calcañales y dardos en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra, la cual Yahweh su Elohim les ha dado. Tremendo. Tremenda promesa. Si no los echaban y si no cuidaban, si no trataban y si no amaban a Elohim con cuidado, esta gente y esta tierra les serviría de trampas que hablan, según estas metáforas de los dardos y de clavos, pues nos hablan de andar, de que no podríamos andar y no podríamos ver, ¿verdad? Si caemos en estas trampas de no cuidar nuestro amor de Elohim, nuestro amor a Elohim, entonces esos habitantes de esas tierras se volverían para nosotros trampas. Y todas esas doctrinas estrambóticas y espurias y cochambrosas, pues nos impedirían andar en el camino de Elohim y ver con claridad dónde estamos pisando. Ni nuestros propios errores los veríamos, como así hay mucha gente alrededor del mundo. 14, 15 y 16 dice, hoy yo me voy por el camino de la muerte, como todos los que están sobre la tierra también hacen, por lo tanto sepan en su corazón y en su alma que ni una sola de estas cosas buenas de Yahweh su Elohim dijo referente a ustedes ha caído a la tierra, todo se ha cumplido, nada de ello ha fracasado. No obstante, así como todas las buenas cosas que Yahweh su Elohim prometió han venido sobre ustedes, asimismo Yahweh traerá sobre ustedes todas las cosas malas también, hasta que los haya destruido de esta buena tierra que Yahweh su Elohim les ha dado. Entonces tienen la espada de dos filos. La espada de dos filos. Está el bien y está el mal, lo que elijas. Es una espada de dos filos. Pero ¿qué pasa? Que la espada de dos filos de las naciones, de la hipocresía, no es clara y manifiesta, sino ambigua. La espada de dos filos de la palabra de Elohim es palabra concisa, clara y manifiesta. Verso 15. No obstante, así como todas las buenas cosas que Yahweh su Elohim prometió han venido sobre ustedes, asimismo Yahweh traerá sobre ustedes todas las cosas malas también hasta que los haya destruido de esta buena tierra que Yahweh su Elohim les ha dado.
cuando ustedes violen el pacto de Yahweh su Elohim, el cual Él les ordenó obedecer, y vayan y sirvan a otros dioses y los adoren, entonces la ira de Yahweh se prenderá contra ustedes y ustedes perecerán rápidamente de la buena tierra la cual Él les ha dado. Ya lo hemos dicho. Es una espada de dos filos, pero clara y manifiesta, en oposición con esa espada de dos filos farisea y del sistema que lo que hace es ambigüedad y lo que hace es esconder, ¿verdad? La palabra de Elohim es clara y manifiesta, te pone las alternativas desde el principio. Josué 24. Josué reunió a todas las tribus de Israel hacia Silo. Él llamó a los ancianos, jefes, jueces y los oficiales de Israel, y ellos se presentaron delante de Elohim. Y nos vamos directamente, Josué dijo a los hijos de Israel: esto es lo que Yahweh Elohim dice: en la antigüedad sus padres vivían al otro lado del Jordán, y Terach, el padre de Taré, el padre de Abraham y Nacor, y ellos servían a otros dioses. Entonces les hace una reminiscencia de la vida pasada. Dice, yo tomé y lo cuenta desde más o menos los tiempos de Abraham. Dice, yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río, lo guié por toda la tierra de Canaán, aumenté su cera y le di a Isaac. Y yo le di a Isaac, a Jacob y Esau. A Esau yo le di el monte Seir como su posesión, pero a Jacob y sus hijos descendieron a Misraim, a Egipto. Yo envié a Moshe y a Aarón infligir plagas sobre Misraim, conforme a lo que hice entre ellos, y después yo los saqué. Sí, yo saqué a sus padres de Misraim, ustedes llegaron al mar, y los Misraim estaban persiguiendo a sus antepasados con carruajes y jinetes hasta el Yam Suf, hasta el mar de los juncos. Pero cuando clamaron a Yahweh, Él puso oscuridad entre ustedes y los egipcios, los sobrecogió con el mar y los ahogó. Sus ojos vieron lo que yo hice en Misraim y luego vivieron en el desierto por largo tiempo. Yo los traje a la tierra de los amorreos que habitaban del otro lado del jardín. Ellos pelearon contra ustedes, pero yo los entregué a ustedes. Ustedes tomaron posesión de su tierra y yo los destruí delante de ustedes. Entonces Balac, el hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó con Israel. Él envió llamar a Balaam, el hijo de Beor, para poner una maldición sobre ustedes, pero yo rehusé escuchar a Balaam, y él de hecho los bendijo. De esta forma yo los rescaté de él. Luego ustedes cruzaron el Jordán y vinieron a Jericó. Los hombres de Jericó pelearon contra ustedes, los amorreos, pereceos, cananeos, hititas, jerbuseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué a ustedes. Yo envié la avispa delante de ustedes, echándolos a ellos de entre ustedes. Los dos reyes de los amorreos no fue por la espada de ustedes, ni por su arco. Luego yo les di una tierra donde ustedes no habían trabajado y ciudades que no habían edificado, y habitaron allí. Ustedes comen el fruto de las viñas y olivares que no plantaron. Por lo tanto, teman a Yahweh y sírvanle verdadera y sinceramente. Desechen los dioses extraños que sus padres sirvieron del otro lado del Éufrates y en Misraim, Egipto, limitación, y sirvan a Yahweh. Si luce malo a ustedes, este es un verso clásico, si luce malo a ustedes servir a Yahweh, entonces escojan hoy a quién han de servir. ¿Será los dioses de sus padres que sirvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra estaban viviendo? En cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos a Yahweh, dice Josué. Entonces hay que tenerlo claro. ¿Te parece bueno? La pregunta es, ¿te parece Yahweh malo o bueno? Pues entonces, según te parezca, según le veas en verdad, tú puedes decir que le ves bueno, pero si crees en el fondo de tu corazón que es malo, entonces, según le veas, así será tu carácter. Según veas a Elohim, así será tu carácter. Y ya 15:16, el pueblo respondió, lejos esté de nosotros que abandonemos a Yahweh para servir a otros dioses, porque es Yahweh nuestro Elohim quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Misraim, de una vida de esclavitud, e hizo esas señales delante de nuestros ojos y nos preservó en el camino que viajamos y de entre los pueblos que pasamos. Y Yahweh fue quien echó de nosotros todos los pueblos, los amorreos que habitaban en la tierra, por lo tanto nosotros también serviremos a Yahweh, pues Él es nuestro Elohim. Y Josué dijo al pueblo, ustedes no pueden servir a Yahweh porque Él es un Elohim apartado, un Elohim celoso, y Él no perdonará sus transgresiones y sus pecados. Si ustedes abandonan a Yahweh y sirven a otros dioses extraños, Él se volverá haciéndoles daño y destruyéndolos después de que Él les haya hecho bien. Así que, fíjense en esta, porque si un Dios solo hiciera lo bueno, en un mundo donde el mal interviene, entonces jamás sería bueno. No se podría decir que Elohim es bueno si solamente hiciera lo bueno en medio de un mundo que hay también mal, ¿verdad? Entonces, verso 27. Que dice que
en el verso 20, si ustedes abandonan y sirven a dioses extraños y se vuelven, lo mismo que les ha hecho bien, les va a destruir, después de que le ha estado Elohim haciendo bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si de verdad Elohim hiciere solamente lo bueno, nos hiciere siempre lo bueno a la humanidad, en un mundo que está vendido al pecado y al mal también, pues entonces él jamás podría ser bueno. ¿Entienden? Porque participa también la maldad. Y él tiene que diferenciar y separar. Si no, no sería justo, no sería bueno. ¿Ya? Bueno, 21. Dice, Josué dijo al pueblo, ustedes son testigos contra ustedes mismos que han escogido a Yahweh para servirle. Ellos respondieron, somos testigos. Ahora Josué ungió, depongan los dioses extraños que tienen entre ustedes y vuelvan sus corazones hacia Yahweh, el Elohim de Israel. El pueblo respondió a Josué, nosotros serviremos a Yahweh, nuestro Elohim, pondremos atención a lo que él dice. Así que Josué hizo un pacto con el pueblo ese día, él dio leyes y estatutos allí en Silo. Josué escribió estas palabras en el libro de la Torá de Elohim, entonces tomó una piedra grande y la puso allí debajo del roble junto al lugar Kadosh de Yahweh. Y Josué dijo a todo el pueblo, miren, esta piedra será testigo contra nosotros porque ha oído todas las palabras de Yahweh, las cuales él dijo a nosotros, por tanto será testigo contra ustedes en caso que nieguen a su Elohim. Entonces, si por eso las piedras hablan muchas veces, y de esto nos habla nuestro propio Mashiach. Dice, si estos callaran, las piedras hablarían. Pueden ustedes leerlo en Lucas 19:40. Las piedras hablan porque todo es vibración. De hecho, nosotros antes de tomar cuerpo, antes de ser cuerpo, fuimos vibración. Y más extenderemos sobre esto en próximas prédicas, conforme recibamos de Elohim. Entonces, en 28, entonces Josué despidió al pueblo, todos los hombres a su herencia. Después de esto, Josué, el hijo de Nun, el siervo de Yahweh, murió. Él era de 110 años. Ellos lo enterraron en su propiedad, en Timnat-Serat, que está en el monte de Efraín, en el monte de Gash. Israel sirvió a Yahweh por todo el tiempo de la vida de Josué y por toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y todas las obras que Josué había hecho por amor a Israel. Los huesos de José, los cuales los hijos de Israel habían traído de Mizraín, sepultaron en Sequem, en la parcela de la tierra de los hijos de Jacob, que habían comprado de los hijos de Amor, el padre de Sequem, por 100 piezas de plata, que los había comprado Jacob. Y se hicieron posesión de los hijos de José. Finalmente, Eleazar, el hijo de Aarón, murió, y lo sepultaron en Gabar, que pertenecía a Pinjas, su hijo, que le había sido dada en el monte de Efraín. Fíjense ustedes en esta, porque los levitas ejercieron entre el monte de Efraín, lo cual nos quiere decir que los levitas fueron levitas en medio de las naciones, porque de Efraín salieron las naciones. Entonces, el levirato se da en tierras de los gentiles, en tierras de las naciones, de los gentiles. Ahí es donde estamos ejerciendo el verdadero levirato. Esto para que no lo olviden. En ese día los hijos de Israel tomaron el arca de Elohim y lo cargaron alrededor entre ellos, y Pinjas ejercitó el oficio de Cohen en lugar de su padre Eleazar hasta que él murió. Él fue sepultado en su propio lugar Gabar, pero los hijos de Israel se retiraron cada uno a su propio lugar, y los hijos de Israel adoraron a Baal y a Astarot y los dioses de las naciones alrededor de ellos, y Yahweh los entregó en las manos de Eglón, rey de Moab, y él reinó sobre ellos 18 años. Así que los sirvieron a Elohim después de la muerte de Josué 3 generaciones y no más. ¿Por qué? Porque aún no estaban preparados para Silo, no estaban preparados para descansar. Tenía que darles más tralla, tenía que darles más guerra, porque ellos no aprendieron a descansar de Elohim, y descansar es recrearse Elohim, olvidándose de todo lo que tuviera que ver con esos enemigos que querían infiltrarles. Se dejaron infiltrar y entonces perdieron ese bastión que era Silo, descanso, altar de descanso. Y hasta aquí. Recuerden suscribirse si les ha hablado a su corazón, y los que están suscritos disfruten de todo lo que tenemos para ustedes. Sigan disfrutando y deleitándose. Y hasta aquí. Seguimos con el tema posterior. Son temas que no queremos pasar de 1 hora, así que aquí, ya que hemos acabado, pues no nos vamos a extender más. Y quédense en Shalom, bendiciones, besos y abrazos para todas y todos, y ahora estamos con Marcos 15, después de este. Así que Shabbat Shalom, besos y abrazos para todos y todas.